A sus 81 años, Julio Iglesias, uno de los mayores íconos de la música romántica de todos los tiempos, finalmente rompió su silencio y admitió lo que millones de fanáticos de todo el mundo siempre sospecharon, pero nunca se atrevieron a escuchar de sus propias palabras. Tras su imagen impecable, su sonrisa seductora y sus canciones que trascendieron generaciones, se escondía un hombre lleno de secretos, contradicciones y decisiones que lo llevaron tanto a la cima del éxito como al abismo de la soledad. Hoy conocerás a un Julio Iglesias diferente al que siempre brilló en el escenario. Un hombre que, en polémicas entrevistas, admitió haber vivido intensamente con varias mujeres a la vez, que declaró no creer en la monogamia y que no se arrepentía de verse involucrado en escándalos de paternidad que lo llevaron a los tribunales y acapararon titulares en todo el mundo. Hablamos del artista que acumuló conquistas y enemigos románticos al mismo ritmo que vendió millones de discos. El hombre que fue acusado de arrogancia por no reconocer sus influencias musicales y que impactó a sus fans al admitir que su vida de excesos, marcada por traiciones, lujos desmedidos y pasiones intensas, le pasó factura emocionalmente. Hoy profundizaremos en sus declaraciones más controvertidas, su relación distante con algunos de sus hijos, especialmente con Enrique Iglesias, quien siempre buscó forjar su propio camino lejos de la sombra de su padre, y también en los entresijos de su lucha contra el tiempo, cuando las imágenes de Julio apoyado en bastones desataron especulaciones sobre su posible regreso a los escenarios. Pero antes de profundizar en esta cautivadora y llena de giros inesperados, por favor, dale a me gusta y suscríbete al canal, ya que tu suscripción es crucial para que YouTube comprenda la relevancia de este contenido y así lo comparta con más gente. Este simple gesto ayuda a mantener el canal activo y garantiza que sigamos ofreciéndote contenido que no encontrarás en ningún otro lugar. Si quieres apoyar aún más nuestro trabajo, puedes usar la función Super Thanks, que fortalece económicamente el canal. Pero si no puedes, no hay problema. Simplemente deja en los comentarios qué te sorprendió más de la vida de Julio Iglesias, porque tu opinión es muy importante para nosotros, y no lo olvides, mira hasta el final, porque la revelación final que traeremos te impactará profundamente y podría cambiar para siempre tu perspectiva sobre el hombre detrás de la leyenda. Julio Iglesias nació en Madrid el 23 de septiembre de 1943 en el seno de una familia de clase media arraigada en los valores tradicionales. Nunca imaginaron que este niño tímido, de mirada profunda y gestos contenidos, se convertiría en uno de los mayores símbolos de la música romántica de todos los tiempos. Su infancia estuvo marcada por una educación estricta, pero también llena de cariño, pues sus padres creían que la disciplina sería la clave para abrirle todas las puertas del futuro. Desde pequeño, Julio mostró interés por diversas actividades, pero fue en el deporte, especialmente el fútbol, donde encontró su verdadera pasión juvenil. Mientras otros niños soñaban con ser artistas o ingenieros, Julio soñaba con brillar en el campo, vistiendo la camiseta del Real Madrid y defendiendo la portería del equipo que hacía latir más fuerte el corazón de su ciudad. Su habilidad como portero no pasó desapercibida, y pronto se incorporó a la cantera merengue, donde destacó por su agilidad, rápidos reflejos y una visión de juego que parecía muy superior a su edad. En ese momento, el futuro de Julio Iglesias parecía decidido. El chico poseía disciplina, talento y estaba en el camino correcto para convertirse en jugador profesional. Su vida giraba en torno al entrenamiento, el balón y el sueño de algún día escuchar su nombre en el legendario Estadio Santiago Bernabéu. Era el orgullo de su familia y un ejemplo de dedicación para sus amigos, quienes veían en él no solo a un joven talentoso, sino también a alguien con una determinación fuera de lo común. Sin embargo, como suele ocurrir, la vida estaba a punto de dar un giro radical, un cambio que llegaría de forma cruel, inesperada y casi irreversible. En una noche que debería haber sido una más entre muchas para la juventud madrileña, Julio sufrió un grave accidente de coche que interrumpió de forma abrupta y dolorosa sus planes como deportista. El impacto fue tan devastador que los médicos incluso dudaron de que volviera a caminar.
Las lesiones fueron graves y comprometieron su movilidad, dejándolo inmovilizado en una cama de hospital durante meses. Para un joven lleno de vitalidad, acostumbrado al movimiento constante de los entrenamientos y al contacto con el campo, estar confinado en una cama fue una de las experiencias más desgarradoras de su vida. Fue como si le hubieran robado todo su futuro en cuestión de segundos, y la perspectiva de volver al fútbol profesional parecía lejana, incluso imposible. Durante esos largos meses de recuperación, Julio Iglesias enfrentó no solo el dolor físico, sino también la silenciosa batalla de su mente. La depresión, la desesperanza y la impotencia lo acompañaban a diario, pero al mismo tiempo, fue en esta fragilidad donde nació el cantante que el mundo conocería. Para lidiar con el aburrimiento y el sufrimiento, Julio comenzó a acercarse a la música casi intuitivamente. En el hospital, recibió el cariño de amigos y familiares que lo animaron a no rendirse, y en medio de este proceso, uno de ellos le regaló una guitarra. Al principio, fue solo un pasatiempo, una distracción para intentar alejar los pensamientos oscuros que dominaban sus noches de insomnio. Apenas sabía tocar, pero con paciencia y dedicación, comenzó a rasguear acordes sencillos y repetitivos, que gradualmente se transformaron en melodías que expresaban su angustia, su añoranza por lo perdido y, sobre todo, su esperanza de empezar de nuevo. Fue durante este período que Julio descubrió una faceta artística que nunca antes había explorado. El joven y prometedor portero dio paso a un hombre introspectivo que comenzó a comunicarse a través de la música. Cada nota de la guitarra era como un grito silencioso, una súplica de ayuda, pero también un reflejo de su resiliencia. La voz que emergió en medio del dolor aún no era la de un cantante profesional, pero ya transmitía una emoción tan genuina que impresionaba a cualquiera que tuviera la oportunidad de escucharla. La música se convirtió no solo en un consuelo, sino en un refugio, una terapia que lo ayudó a sobrellevar las limitaciones impuestas por el accidente. Poco a poco, Julio Iglesias se dio cuenta de que lo que había comenzado como una distracción podía convertirse en algo más grande. En sus canciones, empezó a expresar sus sentimientos más íntimos, aquellos que tal vez nunca se atrevería a expresar en voz alta. El joven atleta derrotado por el destino se transformaba en un artista capaz de conmover con la sinceridad de su dolor y lucha. El fútbol, que había sido su mayor sueño, ya no era posible. Pero en su lugar nació algo inesperado, la posibilidad de reinventarse a través del arte. Este período de sufrimiento físico y psicológico fue también una época de madurez prematura. Julio dejó de ser un simple niño lleno de sueños deportivos y comenzó a llevar la marca de alguien que enfrentó la adversidad con valentía. Comprendió que, incluso cuando todo parece perdido, la vida puede ofrecer nuevos caminos, y fue con esta visión que emprendió el viaje que cambiaría su vida para siempre. El accidente que podría haber sido solo una tragedia se convirtió en el punto de inflexión que lo llevó a descubrir su verdadera vocación. Julio Iglesias nunca olvidó esos meses de aislamiento y dolor. A lo largo de su carrera, siempre reconoció que fue en esa habitación, con la guitarra en la mano y la incertidumbre sobre el futuro, donde nació el artista que conquistaría el mundo. Nunca dejó de mencionar que, de no haber sufrido el accidente, podría haberse dedicado al fútbol y nunca haber descubierto la fuerza que emanaba de su voz y su capacidad para transmitir emociones. Esta dualidad entre la pérdida y el descubrimiento fue la base de su carrera, moldeando no solo al cantante, sino también al hombre que, al enfrentarse a la oscuridad, encontró una nueva luz. Con su recuperación física y emocional, aún en curso tras el accidente que casi le quita la movilidad, Julio Iglesias emprendió un camino que parecía improbable, pero que pronto se transformaría en un gran destino. El joven que había perdido la oportunidad de ser portero profesional del Real Madrid, encontró en la música no solo una terapia, sino una vocación. Al principio, cantaba tímidamente, componiendo versos que expresaban su dolor y esperanza, sin imaginar jamás que esas sencillas melodías se convertirían en el puente hacia una carrera internacional. Poco a poco, Julio ganó confianza, y su voz, marcada por la emoción, conquistó a todos los que tuvieron el privilegio de escucharlo. Su primera gran oportunidad llegó en 1968, cuando decidió participar en el Festival Internacional de la Canción de Benidorm. Para muchos,
Era solo un concurso musical más. Pero para Julio, representó la oportunidad de demostrar al mundo que, a pesar de haber perdido un sueño, estaba listo para abrazar otro. Con la canción La vida sigue igual, de su autoría, Julio se presentó ante el público y el jurado, transmitiendo en su interpretación no solo destreza técnica, sino también una emoción genuina, forjada en los momentos de dolor y superación que experimentó. La canción hablaba de la continuidad de la vida, de cómo todo continúa incluso después de un revés, y parecía hecha a medida para su historia personal. No sorprende que saliera victorioso del festival, marcando el inicio de una trayectoria meteórica. Después de Benidorm, todo cambió. Julio Iglesias pasó de ser un joven prometedor a una estrella en ascenso. Su voz, su presencia escénica y, sobre todo, la sinceridad de sus actuaciones lo hicieron reconocible al instante en toda España. Las discográficas se interesaron rápidamente por él y, en poco tiempo, sus discos comenzaron a venderse en grandes cantidades. Pero lo que diferenciaba a Julio de otros cantantes no era solo su talento vocal ni sus composiciones románticas. Poseía un aura única, un carisma innato, una mezcla de misterio y seducción que lo hacía irresistible tanto para los fans como para los medios de comunicación. Aunque era un hombre de voz serena y gestos calculados, su mirada y su sonrisa transmitían una seguridad en sí mismo impresionante. A medida que su carrera avanzaba, Julio conquistó no solo España, sino también otros países europeos. Su capacidad para cantar en diferentes idiomas fue una de las bases que le ayudó a cruzar fronteras. Aprendió e interpretó canciones en francés, italiano, inglés e incluso portugués, creando una conexión única con públicos diversos. Esta habilidad permitió que su música llegara a lugares a los que pocos artistas españoles habían llegado antes. El mundo se encontró con un cantante que no se limitaba a una sola cultura, sino que llegaba directamente al corazón de las personas, sin importar su idioma u origen. Así fue como Julio comenzó a consolidarse como una verdadera leyenda viviente. Pero si sobre el escenario se mostraba impecable, disciplinado y profesional, fuera de él la escena era diferente. Julio Iglesias nunca ocultó que su juventud y ascenso estuvieron acompañados de innumerables romances, algunos intensamente vividos y abiertamente reconocidos, otros mantenidos en secreto pero expuestos por la prensa que seguía cada paso de su vida. Su nombre acaparó titulares con frecuencia, no solo por sus nuevos éxitos musicales, sino también por sus conquistas románticas. Su reputación como conquistador latino llegó a ser casi tan grande como su carrera, creando la imagen de un hombre irresistible y deseado, constantemente rodeado de mujeres. Para muchos, esta imagen eclipsó incluso su música, pero a Julio no pareció importarle. Al contrario, cultivó este mito, alimentando la curiosidad y reforzando la idea de que era a la vez un artista brillante y un seductor incorregible. En entrevistas, Julio Iglesias mostró un lado provocador y sincero, sin rehuir nunca las preguntas sobre su vida amorosa. Habló con naturalidad sobre sus relaciones con las mujeres, admitiendo que no creía en normas rígidas de comportamiento y que vivía cada momento con intensidad. Esta postura, aunque controvertida, acentuó aún más su aura enigmática, impulsando a fans y periodistas a explorar dónde terminaba el cantante y dónde empezaba el hombre. Era como si Julio viviera dos vidas paralelas, la del ídolo internacional, admirado por su voz romántica y su sólida trayectoria, y la del hombre seductor, que conquistaba corazones con la misma intensidad con la que escribía sus canciones. El meteórico ascenso de Julio Iglesias también estuvo acompañado de una enorme disciplina profesional. A pesar de su fama de mujeriego y su glamuroso estilo de vida, trabajaba incansablemente. Pasaba horas en el estudio, se dedicaba a aprender nuevos idiomas y mantenía una intensa agenda de giras que lo llevaba a diferentes continentes. Esta constante dedicación demostraba que, tras su encanto y seducción, también había un artista decidido a alcanzar la cima y mantenerse allí. El equilibrio entre estas dos facetas, el cantante profesional y el hombre seductor, fue clave para que Julio Iglesias construyera una carrera única, consolidándose como uno de los artistas más vendidos y reconocidos de la historia. Al hablar de la vida personal de Julio Iglesias, es imposible no adentrarse en un terreno plagado de intensas pasiones, relaciones memorables, controversias interminables e historias que,
A lo largo de las décadas, alimentaron el mito de uno de los mayores conquistadores de la música romántica. Entre todas las relaciones a lo largo de su carrera, una de las más icónicas fue la que mantuvo con la modelo filipina Isabel Preisler, una mujer sofisticada de belleza indiscutible y una presencia magnética, quien se convirtió no solo en su esposa, sino también en la madre de sus 3 primeros hijos, Chabeli, Julio José y Enrique Iglesias. Su matrimonio, celebrado en la década de 1970, transformó a la pareja en una de las más admiradas de la época, una unión que parecía sacada de un cuento de hadas, fusionando la vibrante juventud de Julio, entonces un cantante en ascenso, con la elegancia y el encanto de Isabel, ya una de las figuras más respetadas de la sociedad europea. Sin embargo, como tantas historias intensas, este cuento de hadas también estuvo sujeto a la mirada invasiva de la prensa, que seguía cada detalle de la vida de la pareja. Las revistas de famosos publicaron fotos de la familia en vacaciones de lujo, entrevistas que demostraban una intimidad cuidadosamente controlada y grabaciones de apariciones públicas que cautivaron al público. Pero tras la imagen perfecta, también se escondían las inevitables tensiones de una relación sometida al peso de la fama. Comenzaron a aflorar rumores de engaños, secretos celosamente guardados e infidelidad. Los titulares sensacionalistas llenaron los periódicos e, inevitablemente, la relación se deterioró. El fin del matrimonio marcó profundamente la vida de Julio, pero a pesar del dolor y la exposición pública, nunca dejó de reconocer la importancia de esa unión en su vida personal y familiar. Él mismo, en entrevistas posteriores, admitió que Isabel fue un pilar en su vida y que juntos sentaron las bases para sus hijos, quienes luego forjarían sus propios caminos. Con Isabel Preisler, Julio no solo formó una familia, sino que también se enfrentó al reto de compaginar la vida de artista internacional, constantemente de gira y rodeado de tentaciones, con su rol de esposo y padre. Esta dificultad fue uno de los aspectos más comentados de su separación, ya que la distancia física y emocional impuesta por su carrera artística hizo casi imposible mantener la armonía matrimonial. Sin embargo, de esta relación nació Enrique Iglesias, quien más tarde se convertiría en uno de los artistas pop más importantes del planeta, construyendo su carrera a menudo a la sombra de su apellido, pero también rompiendo barreras para forjar su propia identidad musical. Chabeli y Julio José también siguieron caminos hacia la fama, aunque de maneras menos impactantes que su hermano menor, pero siempre con el apellido familiar vinculado a la brillantez de su padre. Tras el turbulento final de su matrimonio con Isabel, Julio Iglesias regresó a una vida marcada por romances, pasiones intensas y relaciones que llenaron los periódicos. Entre todas las mujeres con las que se relacionó, fue con la modelo holandesa Miranda Rijnsburger, con quien Julio encontró una nueva estabilidad. Miranda, con su belleza clásica y personalidad más reservada, entró en su vida casi discretamente, pero con el tiempo se convirtió en su compañera más fiel. Juntos, formaron una nueva familia y tuvieron 5 hijos, lo que le dio al cantante la sensación de reconstruir un hogar tras los turbulentos años de su pasado. Con Miranda, Julio experimentó una relación que parecía más serena, marcada por la complicidad y una vida más centrada, aunque nunca lejos de las controversias que siempre rodearon su nombre. A lo largo de las décadas, la vida personal de Julio Iglesias nunca ha estado exenta de acusaciones y disputas. Además de sus hijos oficialmente reconocidos, Chabeli, Julio José, Enrique y los 5 de su relación con Miranda, varias mujeres han afirmado, en diferentes momentos, que el cantante era el padre de sus hijos. Estos episodios se han convertido en intensas batallas legales, algunas de ellas de años de duración, y han acaparado titulares internacionales. Julio rara vez hablaba directamente sobre estos asuntos, prefiriendo guardar silencio o hablar solo a través de abogados, y este silencio calculado alimentó aún más el misterio y el mito en torno a su vida privada. Para la prensa, cada supuesta paternidad se convirtió en un caldo de cultivo para la especulación, y para sus fans, reforzó su imagen de conquistador latino capaz de influir en la vida de innumerables mujeres. La marca de este conquistador, aunque controvertida, también fue adoptada por él en numerosas ocasiones. Julio Iglesias nunca se presentó como un hombre que negara su naturaleza seductora. Al contrario,
Se esforzó por demostrar en entrevistas y apariciones públicas que vivía cada pasión y relación con intensidad. Para algunos, esta postura parecía arrogante, como si presumiera de una vida de excesos. Pero para otros, era simplemente una prueba de su sinceridad al no ocultar sus debilidades humanas. Esta mezcla de romanticismo y controversia convirtió a Julio en una figura aún más intrigante, pues mientras el mundo admiraba al impecable artista sobre el escenario, por otro lado, no podía evitar sentirse fascinado por el hombre de carne y hueso que protagonizaba escándalos e intensas historias de amor. Sus hijos, a su vez, han soportado tanto los beneficios como los desafíos de ser descendientes de uno de los mayores ídolos musicales de todos los tiempos. Julio Iglesias nunca rehuyó las preguntas incómodas, lo que lo convirtió en una figura aún más fascinante para la prensa y el público. A diferencia de otros artistas que preferían preservar una imagen de perfección y evitar el escándalo, Julio siempre estuvo dispuesto a decir lo que pensaba, incluso si causaba asombro, desaprobación o generaba nuevos titulares polémicos. Desde los primeros años de su fama internacional, cultivó una personalidad que oscilaba entre la sinceridad cautivadora y la provocación calculada, capaz de desconcertar a los entrevistadores y a los fans divididos entre la admiración y la crítica. Su relación con los medios estuvo marcada por esta interacción entre la verdad y el espectáculo, y cada nueva declaración parecía confirmar la idea de que no era solo un cantante, sino un hombre que se dejaba guiar por la intensidad de la vida. Entre las confesiones que más sorprendieron a sus fans estuvo la forma en que Julio habló de su vida amorosa. No negó, e incluso se enorgulleció, de haber sido un hombre intensamente apasionado por las mujeres, hasta el punto de admitir públicamente que, en su juventud, tuvo varias relaciones a la vez. Para algunos, esta postura fue una prueba de sinceridad, ya que no intentó fingir fidelidad cuando su propia vida desmentía esa posibilidad. Para otros, sin embargo, fue un gesto de arrogancia, una forma de reforzar la imagen de conquistador latino que tantas veces eclipsó su carrera musical. En una entrevista, incluso declaró que no creía en la monogamia como regla universal y que cada persona debía vivir según sus propios deseos y sentimientos. Esta declaración, en su momento, fue un escándalo, especialmente en las sociedades más conservadoras, que veían a Julio no solo como artista, sino también como una figura pública que influyó en generaciones. Aún así, no se dio por vencido. Se mantuvo firme y reafirmó en numerosas ocasiones que nunca intentó adaptarse a las expectativas sociales, prefiriendo vivir de acuerdo con su propia verdad. Más allá de su vida amorosa, Julio Iglesias también sorprendió a todos con sus firmes opiniones sobre la fama, la fortuna y el precio del éxito. No ocultó que se había beneficiado del dinero y el lujo que le proporcionó su carrera, pero al mismo tiempo reconoció que este estilo de vida también tenía su lado destructivo. Explicó sin rodeos que la presión constante por mantenerse en la cima, estar siempre presente en el escenario y cumplir con las expectativas de millones de fans en todo el mundo, lo llevó a un agotamiento emocional difícil de gestionar. En algunas entrevistas más íntimas, admitió que a menudo intercambiaba momentos íntimos con sus hijos y su familia por compromisos profesionales, algo de lo que luego se arrepentiría profundamente. Esta contradicción entre el placer de los aplausos y el vacío que dejaban las ausencias familiares fue una de las revelaciones que más humanizó la leyenda de Julio Iglesias, mostrando que, tras el glamour, también había un hombre vulnerable. Julio nunca tuvo miedo de expresar orgullo por su talento y logros. Esta actitud a veces se interpretaba como arrogancia, especialmente cuando no reconocía la influencia de otros artistas en su carrera. Hubo momentos en que, al ser cuestionado sobre sus influencias musicales, prefería elogiar solo su originalidad e insistir en que había forjado un estilo único. Esta actitud alimentó las críticas, pero también reforzó la imagen de alguien que se consideraba no un imitador ni un seguidor, sino un pionero. La prensa, por supuesto, explotó cada frase para alimentar el debate sobre su vanidad, pero a Julio parecía no importarle. Para él, no había nada malo en aceptar su propia grandeza, ya que creía que su carrera y sus logros hablaban por sí solos. Sin embargo, con el paso de los años, Julio comenzó a revelar una faceta más reflexiva.
Ya no era solo el hombre seductor y seguro de sí mismo que hablaba de conquistas románticas y el brillo de la fama. También era alguien que había acumulado dolor y arrepentimiento. En su 81, o cumpleaños, en una inusual y emotiva entrevista, finalmente admitió lo que muchos sospechaban desde hacía tiempo, que su vida de excesos, marcada por intensas pasiones, traiciones y lujo desmedido, le había pasado factura emocionalmente. Julio confesó que, a pesar de vivir rodeado de glamour, dinero, viajes de lujo y una legión de admiradores, a menudo se sentía solo e incomprendido. Esta revelación conmovió profundamente a sus fans, pues expuso el lado humano de una figura que durante décadas pareció inalcanzable. Incluso confesó que uno de sus mayores arrepentimientos fue ver a algunos de sus hijos distanciarse de su figura pública para consolidarse por su cuenta. Enrique Iglesias, en particular, construyó una brillante carrera, pero durante mucho tiempo evitó mencionar la influencia de su padre, prefiriendo forjar su propia identidad. Para Julio, esta decisión fue comprensible, pero también dolorosa, pues demostraba que su presencia pública se había convertido en una carga para sus hijos. A pesar de ser siempre considerado un hombre de éxito inquebrantable, con una carrera aparentemente ilimitada y una vitalidad que lo hizo casi inmortal ante el público, Julio Iglesias enfrentó innumerables momentos difíciles a lo largo de su vida que pusieron a prueba no solo su resistencia física, sino también su fortaleza emocional. Su imagen pública de estrella elegante y sonriente, siempre dispuesta a cautivar al público, contrastaba a menudo con la íntima realidad de un hombre que lidiaba con el dolor, la pérdida y la fragilidad que rara vez salían a la luz. En los últimos años, su salud se convirtió en tema constante de especulación. Fotografías que circulaban en la prensa internacional mostraban a Julio apoyándose en bastones, caminando con dificultad y evitando apariciones públicas importantes, lo que llevó a muchos a creer que nunca volvería a los escenarios. Esta visión del debilitado cantante conmocionó a los fans, acostumbrados a verlo como el conquistador incansable que siempre parecía estar más allá de las limitaciones del tiempo. Cada nueva imagen publicada en periódicos o revistas alimentaba el debate y la preocupación, mientras que el propio Julio, en su postura habitual, guardaba silencio sobre su verdadero estado de salud, prefiriendo preservar su privacidad incluso ante la curiosidad mundial. Las dificultades físicas, inevitables con la edad, fueron solo una parte de las batallas que Julio Iglesias tuvo que enfrentar. A lo largo de su vida, sufrió pérdidas dolorosas, incluyendo la de amigos cercanos y colegas que forjaron su trayectoria musical. Con cada despedida, Julio se vio obligado a lidiar con la certeza de que el tiempo no perdona a nadie, ni siquiera a quienes parecen vivir en un pedestal de eternidad. Para un hombre que construyó su vida en torno a la intensidad, enfrentar el envejecimiento y la finitud se convirtió en un profundo desafío emocional. Aunque rara vez expresó estos dolores explícitamente en público, sus momentos de recogimiento y silencio revelaron a un artista que cargaba con la melancolía de la ausencia. La música, que siempre ha sido refugio y expresión de sus sentimientos, a menudo también sirvió como canal de duelo, una forma de honrar a los fallecidos y mantener vivo el recuerdo de quienes compartieron con él el trasfondo de una trayectoria tan singular. Emocionalmente, uno de los aspectos que más atrajo la atención mediática fue el supuesto distanciamiento de algunos de sus hijos, especialmente de Enrique Iglesias. Aunque tanto Julio como Enrique siempre se aseguraron de declarar públicamente su mutuo respeto y admiración, los rumores de una relación fría y marcada por desacuerdos nunca cesaron en la familia. La prensa exploró cada detalle, desde entrevistas en las que Enrique evitó mencionar a su padre hasta momentos en los que Julio, en sus escasos comentarios, expresó tristeza por las decisiones de su hijo. Esta compleja relación padre-hijo se interpretó a menudo como un reflejo de las ausencias de Julio durante la infancia de Enrique, consecuencia natural de una carrera marcada por viajes, conciertos y compromisos que lo mantuvieron lejos de casa. Para los fans, esta distancia humanizó a la leyenda, demostrando que ni siquiera un ídolo mundial estaba exento de los conflictos y el dolor que forman parte de la vida familiar. Julio Iglesias también enfrentó momentos de profundo agotamiento en su carrera. La vida de giras interminables,
La presión por mantener un estándar de excelencia y las incesantes exigencias del público y la industria musical hicieron mella en su salud física y mental. En innumerables ocasiones, tuvo que interrumpir actuaciones o reducir su agenda por problemas de salud, pero, como era su naturaleza, siempre prefirió resurgir con renovado vigor, demostrando la misma energía que lo hizo famoso décadas atrás. Este esfuerzo constante por desafiar el tiempo, por demostrarse a sí mismo y al mundo que aún era capaz, aunque admirable, también reveló la vulnerabilidad de un hombre que se negaba a aceptar los límites que le imponía la edad. Otro aspecto determinante de sus luchas personales fue lidiar con el peso de la soledad, incluso en medio del glamour. Julio Iglesias nunca ocultó que, a pesar de estar rodeado de multitudes, amigos y admiradores, a menudo se sentía solo. Este sentimiento se intensificó con los años, a medida que las responsabilidades familiares y los vínculos estrechos se debilitaban ante la intensidad de su vida pública. El cantante reconoció en entrevistas que a veces intercambiaba momentos preciosos en familia por compromisos artísticos, decisiones que luego se convertían en arrepentimientos. Esta emotiva confesión reveló el lado más humano de Julio, el hombre que, al mirar atrás, comprendió que el precio del éxito también incluía ausencias difíciles de reparar. Las batallas contra el tiempo no se limitaron a su cuerpo ni a sus relaciones personales. Julio también enfrentó el reto de mantener su relevancia en un mundo musical en constante cambio. Con el surgimiento de nuevas generaciones de artistas y los cambios en el consumo musical, tuvo que lidiar con críticas que lo tildaban de anticuado. Para un hombre orgulloso y vanidoso, enfrentarse a la idea de que tal vez ya no fuera relevante fue doloroso. Aún así, logró transformar este desafío en una prueba más de su resiliencia, reafirmando su legado y recordando al mundo que había vendido más de 300 millones de discos, una hazaña que pocos podrían igualar. Esta capacidad de reinventarse ante las críticas y reafirmar su importancia histórica demostró que, incluso cuando su juventud había quedado atrás, Julio mantuvo la dignidad de alguien que conocía su valor.